Bien, buenos días. Entonces, con los participantes que se están conectando el día de hoy, continuando con la unidad didáctica Inteligencia Empresarial, el día de hoy toca ver lo que es el tema de proceso de toma de decisiones, cuyo elemento de capacidad se busca es que ustedes aprendan a clasificar los objetivos del proceso de toma de decisiones para el proceso de negocio crítico, correcto, de una empresa y a su vez implementar lo que es el diagrama físico de una base de datos, en este caso transaccional, en SQL Server. Bien, cuando hablábamos de lo que era BI, una solución de Business Intelligence o una solución de inteligencia de negocio, si bien es cierto, habíamos dicho que una solución o lab que alberga una serie de aplicaciones, como por ejemplo es el caso de una solución de tipo BI o de tipo Business Intelligence. Esta nace a función o a raíz de una serie de requerimientos o necesidades, ¿correcto? Estos requerimientos o estas necesidades son, en este caso, canalizadas a través de el análisis de requerimientos, ¿correcto? Y en función a estos requerimientos se van a identificar básicamente los objetivos de la solución, en este caso de BI. No obstante, antes de determinar, digamos, o de plantear los objetivos de una solución de Business Intelligence o los objetivos de una solución de inteligencia de negocio, lo que habría que hacer es primero canalizar cuáles son las preguntas, los requerimientos o las necesidades del negocio, pero que esos requerimientos o esas necesidades se van a canalizar a raíz de eh, las solicitudes que tienen los stakeholders, en este caso los stakeholders internos, en este caso los empleados o los jefes de área que requieren, en este caso, hacer un análisis de su información. Habíamos también hablado de cuando hablamos de análisis de información, de que si bien es cierto, en una empresa se requieren básicamente tomar decisiones y que para tomar decisiones estos necesitan tener información a la mano, porque las decisiones se toman en función a información que se tiene o que se maneja. Dentro del análisis de información existe básicamente tres tipos de análisis. Uno de ellos era el análisis descriptivo, que tiene que ver con analizar datos históricos, que tiene que ver con analizar, en este caso, por así decirlo, analizar el pasado para tomar decisiones en el presente. Y en este caso, cuando la empresa quiere analizar su pasado, quiere analizar su información histórica, necesita o requiere de una base de datos transaccional, porque se supone que todas sus transacciones, todas sus operaciones comerciales se encuentran en su base de datos transaccional y en función a esa información se va a hacer un análisis para poder tomar decisiones en el presente. El otro tipo de análisis tiene que ver con el análisis predictivo y el análisis predictivo tiene que ver con tomar decisiones, en este caso con cara al futuro, pero lo hacen desde el presente. En este sentido, si nosotros queremos hacer una predicción de datos, o la empresa quiere hacer en este caso, quiere hacer básicamente, o quiere predecir, por así decirlo, quiere hacer una predicción de datos, pues lo que necesita es básicamente información, ¿sí? Información que se toma del presente, ¿correcto? Con miras a hacer una proyección. Entonces ahí están las soluciones de tipo vía Business Analytics, está de repente lo que es Big Data o está en este caso lo que es una solución de Machine Learning. Claro que obviamente ello implicaba pues utilizar en este caso algunos lenguajes de programación avanzado, ¿no? Cuando uno necesita hacer análisis predictivo, pues naturalmente lo que requiere es aquí de, por ejemplo, el lenguaje de programación R. En este caso requiere pues también de datos que si bien es cierto, se van a aplicar a través de un modelo estadístico. Y aquí, por ejemplo, intervienen lo que son
las redes neuronales. Aquí intervienen, por ejemplo, los modelos bayesianos, o intervienen también, por ejemplo, los diagramas o los modelos de tipo clúster, y también intervienen los diagramas de tipo tree view, ¿correcto? Bien, entonces, un poco como preámbulo de lo que era básicamente el análisis, en este caso, predictivo, ¿no? Cuando queremos predecir, pues tenemos que hacer ya no una solución de tipo BI, sino una solución de tipo BI, Business Analytics, ¿no? Probablemente donde intervenga, en este caso, por ejemplo, el tema de, obviamente necesitamos tener datos, ¿correcto? Que pueden ser proporcionados por la misma base de datos transaccional, o que pueden ser, en este caso, proporcionados por datos externos, ¿correcto? Y a través de este modelo matemático, pues, se hace todo lo que es el tema de predicción. Bien, ok, no hay problema, no hay problema. Buenos días con todos los que recién están conectando. No se olviden de registrar su asistencia, ¿correcto? Bien, entonces, sin más, ya habiendo hecho un poco el preámbulo del tema, vamos a ver básicamente cuáles son las 7 etapas del proceso de toma de decisiones, pero a nivel empresarial, ¿sí? Dice, el proceso de toma de decisiones en una empresa es una fase muy delicada. O sea, tomar decisiones en una empresa es en este caso es un proceso, dice, muy delicado, por lo que es necesario tener información, tener toda la información posible para poder tomar decisiones. Cuando se presenta el momento de tomar una decisión, que se está frente básicamente a alternativas con caminos y con opciones distintas, pues sí, cuando tenemos en este caso que decidir algo, tenemos que evaluar nuestras alternativas, ¿sí? ¿Qué alternativas o qué opciones tenemos para poder tomar la decisión más adecuada y saber finalmente cuál es la mejor, en este caso, decisión? Los resultados, dice, de todas las acciones que tomamos responden a cuestiones que se han tenido que adoptar. En este caso, dice, son procedimientos que se han enfrentado a unas etapas que ofrecen una solución. Hay que conocerlas, hay que aprenderlas y hay que saber gestionarlas, para que nuestros recursos no estén afectados en el proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí lo que podríamos decir del concepto es que para poder tomar decisiones, lo que tenemos que hacer es primero analizar la información que tenemos. 1, 2, debemos de evaluar qué alternativas o qué caminos podemos elegir y qué opciones encontramos dentro de ese universo de opciones, para finalmente ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Dentro de estas etapas del proceso de toma de decisiones en una empresa, está primero, dice, identificar el problema. Y esto es lo primero que tenemos que hacer en la primera etapa. La primera etapa es básicamente identificar cuál es el problema. Entonces, para gestionar, como es debido el proceso de toma de decisiones, lo más importante es detectar el problema. Conocer la problemática y las distintas opciones para poder solucionarla será el punto de inflexión para analizar el motivo que se nos presenta y conocer en este caso su naturaleza, dice. Solo de ese modo se podrá saber si la situación se puede considerar o no un problema y si finalmente podemos resolverlo. El proceso de toma de decisiones comienza básicamente con la existencia de un problema, o más específicamente, donde existe de repente una discrepancia entre la solución actual y la situación que desea la empresa, en este caso, finalmente estar. En la realidad, los problemas no vienen con un letrero luminoso. O sea, en la vida real, en este caso dice, los problemas no vienen con un letrero luminoso en el que se destelle cuál es el problema. Si los representantes, por ejemplo, en este caso de ventas, se quejan con su gerente de que sus computadoras no les sirven básicamente para su trabajo, para el gerente, eso es una señal de que tiene que hacer algo, ¿no? Claro, en este caso, en el ejemplo planteado, ¿no?, nos propone de que si el gerente de ventas constantemente presenta, en este caso, sus reclamos, presenta, en este caso, o sea, algún requerimiento con respecto a los ordenadores, donde les dice que simplemente su trabajo no lo puede realizar porque los computadores que tiene a disposición no les sirve, entonces eso es señal de que algo está pasando y que por lo tanto
tiene dificultades o tiene problemas para poder realizar sus operaciones diarias. Pero pocos problemas en este caso son tan obvios, dicen. Los gerentes también tienen el cuidado de no confundir los problemas con sus señales. Por ejemplo, dice, ¿una caída del 5% en las ventas es un problema o es una señal de los verdaderos problemas? Como por ejemplo, productos insatisfactorios, de repente los precios son muy altos o en este caso existe una mala publicidad, ¿no? Generalmente, digamos que el área de ventas es la responsable de generar los ingresos o los activos para una empresa. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué en este mes o por qué en este trimestre o semestre, o, qué sé yo, o bimestre del año, las ventas de la empresa bajaron o cayeron de un 5 a un 10 o a un 15%? Entonces, hay que de repente analizar, no necesariamente en este caso, según como lo han planteado, están planteando en este caso los productos, pero no necesariamente eso sea un factor condicionante. Puede ser también el contexto, el entorno en el que estamos viviendo. Puede ser que en el país donde estamos operando hay una inflación económica, o como lo que estamos viviendo hoy en día, de repente a raíz de una pandemia, pues obviamente la economía ha caído y no hay la suficiente capacidad de adquisición, es decir, los clientes no tienen la suficiente capacidad económica de poder adquirir nuevos productos. Entonces, es obvio y es natural de que las ventas caigan de un 5 a un 10 o a un 15%. Entonces, esos son factores externos, son factores que la empresa no puede controlar porque están fuera de su dominio, ¿correcto? La otra problemática puede ser, en este caso, si es que no estuviéramos en un contexto de pandemia y a pesar de que la empresa normalmente vende de forma regular y de un momento a otro, en el último cierre de mes o en el último bimestre, obtienen los reportes de los ingresos y se dan cuenta de que efectivamente hay una caída del 5 o del 10% en sus ventas, entonces eso sí es un indicador a analizar, eso sí es una señal a analizar y decir, bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué las ventas han caído de un 5 a un 10%? Y habría que analizar en este caso de repente la calidad de servicio, podría ser de repente el tema de los productos que ofrecemos, de repente nos falta publicidad, de repente los productos, sus precios son muy altos, o simplemente ya no estamos satisfaciendo un determinado nicho de mercado, porque acuérdense que una empresa ofrece productos y servicios y en función a ello tiene un nicho de mercado. Entonces, habría que ver o evaluar todos esos factores para determinar finalmente si es que esto del tema de los ingresos va a ser un problema o no para la empresa. De repente no necesariamente es un problema, pero sí son signos o son señales de que algo está pasando o algo estamos haciendo mal. Y en función a ello, la situación está cambiando. Entonces, la empresa como tal necesita tomar decisiones porque obviamente una empresa se sustenta en función a sus ventas y en función a los ingresos que ella genera. Entonces, como dice ahí, la definición definitivamente, pues los problemas no vienen con un letrero luminoso, ¿no? Donde te diga, mira, este es el problema. Son una serie de eventos, una serie de sucesos, una serie de acontecimientos que podemos o que debemos analizar y ver finalmente si lo que está ocurriendo son señales o signos de que algo está pasando o en todo caso, finalmente ver qué factores, ¿no es cierto?, de repente externos han hecho de que obviamente en el caso planteado pues las ventas se hayan disminuido. Bien, recuerden, dice que la identificación de los problemas es una actividad subjetiva, es decir, esto de la identificación de problemas lo hacemos de una manera subjetiva. Lo que un gerente considera un problema, otro de repente no lo verá así. Más aún, el gerente que por equivocación resuelve el problema erróneo tiene un desempeño tan malo como el gerente que no identifica el problema correcto ni hace nada, ¿no? O sea, lo peor que podemos hacer en este caso es que la gerencia no tome ninguna decisión, ni siquiera se tome la molestia de analizar el contexto, la realidad y para ver finalmente el porqué de la caída de las ventas, ¿no? Tomando obviamente el ejemplo de referencia. En este caso dice,
como, como ve, no es fácil ni es trivial saber identificar problemas. Para hacerlo de una manera mejor, o para hacerlo de la mejor manera en todo caso, los gerentes tienen que comprender tres características de los problemas. Y estas tres características básicamente son estar consciente de ellos, o sea, es decir, la gerencia tiene que estar consciente de que algo está pasando, estar presionados, de una u otra manera deben de estar presionados para poder actuar y tener los recursos necesarios para emprender acciones. Entonces, estas tres características, ¿correcto? De los problemas tiene que ser entendido y comprendido por los gerentes. O sea, primero es estar consciente, dice, de ellos, estar consciente de que hay una problemática, hay que estar también presionados para poder actuar. Es decir, tiene que haber una acción, por parte del gerente tiene que tomar acción frente a las distintas dificultades que se puedan presentar con respecto a sus ingresos, tomando como referencia el ejemplo planteado, ¿no? ¿Por qué el de la caída de las ventas? Analizar de repente el contexto, ver qué elementos externos de repente influyen en lo que es los ingresos de la empresa como tal, y tiene que haber de cierta manera una presión para que puedan actuar. O sea, lo peor que puede hacer la gerencia es que si ya identificó, digamos, o ya identificó el problema como tal o ha detectado señales de, entonces tiene que tomar acción. Lo menos que puede hacer es cruzarse de brazos y dejar que la cosa siga así, ¿no? Si la caída de ventas en una empresa es por factores externos, como el caso de la economía, el caso de la pandemia, o de repente por la inflación en el mercado donde opera, entonces ahí sí no puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está fuera de su dominio. O sea, no es algo que él pueda controlar, porque si la problemática tiene que ver con la satisfacción del cliente en cuanto a los productos que ofrece, o tiene que ver que las caídas se dan a raíz de que los precios finalmente que se están ofreciendo son muy caros, son muy altos, o de repente no existe la suficiente publicidad, entonces en ese sentido es algo que sí se puede, que sí está dentro del dominio de la gerencia, poder cambiar, poder mejorar. Entonces él va a tener que hacer su análisis y poder tomar una decisión finalmente, ¿correcto? Los gerentes se hacen conscientes de un problema cuando estos comparan el estado actual de las cosas con la situación en la que deberían estar o quisieran que estuvieran. Dice. En este caso, esto hace referencia pues a que la gerencia o el gerente en este caso tiene que ser consciente básicamente de que el problema que se está suscitando, correcto, es o no igual a situaciones pasadas. Es decir, de repente lo que se está presentando, él ya lo ha vivido en épocas anteriores. De repente esa problemática ya se presentó en el pasado. Entonces él tiene que de repente comparar de una u otra manera el estado actual, dice, con, puede ser con situaciones pasadas o incluso con situaciones deseadas. Es decir, finalmente evaluar y analizar y decir, esto era lo que yo me proyectaba, esto era lo que yo realmente quería, y en función a ello, pues poder hacer un análisis. Si las cosas no están donde los gerentes quieren que marchen o desean, en este caso, que estuvieran, entonces sí hay una discrepancia. Pero eso no es suficiente para que se trate necesariamente de un problema. Una discrepancia, dice, sin la presión para actuar, es un problema que puede posponerse. Para iniciar en el proceso de toma de decisiones, el problema debe acuciar al gerente a que actúe. Es decir, el problema como tal debe iniciar un proceso de toma de decisión, pero ello implica obviamente un análisis. Esto puede conllevar a una presión, sí, naturalmente. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de presión, la presión puede venir por distintos elementos o factores, por ejemplo, las políticas de la empresa, los plazos, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Puede ser un tema económico, la crisis económica que se viva en determinado país o en determinado nicho de mercado en el cual opera. Puede ser también actos realizados de la competencia,
que de una u otra manera influyen en las ventas de la empresa. Puede ser también el tema de la queja de los clientes, las expectativas del jefe, perdón, o una evaluación inminente de su desempeño. Por último, no es probable que los gerentes señalen algo como un problema si les parece que no tienen la autoridad, la información o los recursos para actuar. Si los gerentes reconocen un problema y están presionados para actuar, pero les parece que no tienen los recursos adecuados, explican que es una situación en la que hay expectativas poco realistas acerca de lo que ellos pueden realizar o pueden hacer. Entonces, la primera etapa justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la identificación de problemas para poder iniciar el proceso de toma de decisiones. La segunda etapa tiene que ver con identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Es decir, una vez que ya hemos identificado cuál es la problemática situacional o cuál es el problema que se viene dando dentro de la empresa, lo segundo es identificar qué criterios, en este caso, cuáles son los criterios que me van a permitir, pues, llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Tengo que identificar esos criterios. Señala, dice, la pauta que te va a ayudar a resolver el problema. Siempre existen diversos métodos que favorecen a la toma de decisiones en una empresa. Solo hay que saber identificarlos. Los responsables de tomar decisiones en una empresa saben que tienen un amplio abanico de posibilidades para poder afrontar esa situación problemática. Dentro de todas ellas deben de saber identificar cuáles son las mejores y a las que ellos van a tener que, en este caso, identificar para ver si realmente pueden aportar algún beneficio mayor a la compañía. Cuando un gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios de decisión importantes para resolverlos. Es decir, los gerentes tienen que determinar qué es pertinente para tomar una decisión, ¿correcto? De tal manera que sean explícitos o tácticos, y los gerentes tienen criterio para guiar sus decisiones. Es decir, una vez identificado el problema como tal en la empresa, pues hay que ver qué criterios son los que se van a aplicar para poder tomar decisiones, ¿correcto? Y para eso dice, debemos de aplicar ciertos métodos dentro del abanico de posibilidades que podemos, en este caso de solución, que podemos en este caso, que nos permitan, pues, ¿no? Finalmente afrontar esa problemática. La tercera etapa tiene que ver con la ponderación de criterios. En este caso, los criterios seleccionados para gestionar el proceso de toma de decisiones deben ser, dice, ponderados. Es decir, en la tercera etapa dentro del proceso de toma de decisiones es ponderar esos criterios. Cuando hablamos de la ponderación es básicamente tener una lista de criterios ya identificados, ¿correcto? Debemos de seleccionarlos. Para poder gestionar el proceso de toma de decisiones hay que ponderar, dice, estos criterios para conocer cuáles son los más eficientes en el proceso de toma de decisión. Hay que saber, debemos de saber cuál es la mejor, porque se va a postular, en este caso, como el preferente. Es decir, dentro de los que tenemos, debemos de ponderarlos para saber finalmente cuál es la mejor, para poder finalmente tomarlo como referencia al momento de hacer nuestro análisis. Si los criterios que se identificaron en la etapa 2 no tienen toda la misma importancia, quien toma decisión tiene que ponderarlos en forma ordenada para asignarles la prioridad correcta en la decisión. La pregunta de repente que surja es, a raíz de esto, podría ser, y decimos, ¿no? ¿Cómo se pueden ponderar los criterios? ¿O cómo ponderamos los criterios? Un método simple consiste en dar a cada criterio un peso importante, es decir, consiste en darle un valor numérico, ¿correcto? Y tomarlo como referencia para ponderarlos o para ponderar otros criterios como tal. Un criterio con un peso de 10 sería 2 veces más importante que uno de 5. Desde luego, uno puede dar un valor numérico por cada criterio, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, cualquier número como un peso máximo. La idea es básicamente establecer las prioridades de los criterios identificados en etapa 2, asignando
un peso a cada uno. Es decir, no importa en la ponderación de criterios qué valor numérico se le dé. Puede ser 10, dice, puede ser 100, puede ser 1000. Lo que hay que hacer es básicamente identificar los criterios y darle una ponderación numérica que nos permita pues identificar en este caso cuál es el criterio de mayor relevancia y el de menor relevancia. En la etapa 4 se lleva a cabo lo que es básicamente la detección y el análisis de las alternativas. Muy bien. Es decir, ya identificaste el problema, ya tienes ya has identificado cuáles van a ser tus criterios, ya los has ponderado, pues bueno, ahora hay que realizar el análisis de las alternativas que se tienen, ¿no? Pero para poder analizar estas alternativas, primero tenemos que detectarlas. En algunos casos, en el proceso de toma de decisiones se puede dar el caso en que la ponderación de las opciones posibles no sean las más adecuadas, ¿correcto? En este caso, se puede abrir una veda de alternativas factibles que sean capaces de ofrecer una solución. La persona responsable, correcto, de adoptar la resolución, de estudiar las posibles alternativas, para ello hay que estar en conocimiento de cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de cada una de esas alternativas, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder analizarlas, para poder compararlas y finalmente poder esclarecer si verdaderamente cada una de ellas, cada una de esas alternativas son realmente viables o no. Entonces aquí también hay un punto importante que es analizar y evaluar las alternativas como tal. ¿Correcto? Frente entonces a cualquier problema que se presente dentro de la empresa, dentro de su acción operativa, como es el caso de las ventas, que lo hemos planteado así en la casuística al inicio de la clase, pues tenemos que identificar básicamente cuáles son esos factores, ¿no? Como yo les decía al inicio, o sea, qué es lo que ha determinado de que el porcentaje de ventas en el último trimestre, bimestre o en el último mes, al momento que se hace el cierre de ingresos de los activos, porque finalmente las ventas son activos de la empresa, hacemos un análisis de comparación, ¿no? Y decimos muy bien cómo estábamos al inicio de año, cómo estábamos a mitad de año y finalmente cómo cerramos de repente el año comercial, ¿no? De la empresa. Y tenemos que evaluar en este caso el total de ingresos, medir en este caso el porcentaje. ¿Por qué? Porque de lo que la empresa vende finalmente es el recurso económico que genera como tal, es un activo. Entonces, dentro de ese análisis de comparación, seguramente el área de ventas o el encargado de ventas o el jefe de área va a tener que hacer un análisis respectivo y ver finalmente cómo está evolucionando los ingresos de la empresa. Y seguramente muchas de las empresas, digamos que su preocupación es que sus ingresos vayan en caída libre o que vayan en descenso, ¿correcto? Entonces, si en algún momento dentro del año de operaciones se ven ciertas caídas o ciertos descensos en cuanto al porcentaje de sus ingresos, la pregunta sería, ¿y por qué hay un descenso? O sea, ¿qué elementos o qué factores está causando de que finalmente, pues, ¿no? Nuestros ingresos estén cayendo, ¿no? Y como yo les decía, pueden ser por muchos factores. Uno de ellos pueden ser factores internos, es decir, que pueden ser manejados por la gerencia general dentro de la empresa, y otros pueden ser factores externos. Y si hablamos de factores externos, puede ser por un tema político, por un tema económico, por un tema de repente de crisis económica o de inflación o de pandemia como lo que estamos viviendo. Y pues eso obviamente hace de que de una u otra manera haya cierta recesión económica para la empresa. Si no estuviéramos en ese contexto, dentro del nicho de mercado que opera en este caso la empresa, entonces la pregunta es, hay que hacer un análisis interno. De repente tiene que ver con satisfacción del cliente, tiene que ver de repente con la calidad del producto, tiene que ver de repente con el precio del producto, en fin, habría que hacer un análisis también de cada uno de esos elementos o de esos factores. Y dos es básicamente ver qué alternativas, en este caso, qué posibles soluciones o qué alternativas de solución podemos proponer para poder revertir esa situación, ¿no? En este caso, ver si realmente hay alguna manera o hay alguna forma de revertir básicamente la situación que está atravesando la empresa, ¿no?
Entonces, en el análisis de alternativas, lo primero que tenemos que hacer es básicamente en la fase 4 es detectar, dice, y analizar estas alternativas. Claro, no puede haber análisis de alternativas si es que primero no las hemos detectado. Entonces, aquí dentro de la cuarta fase, lo primero sería detectar las alternativas y en función a ello poder hacer el análisis. En el proceso de toma de decisiones se puede dar el caso en que la ponderación de las opciones posibles, dicen, no sean las más adecuadas. En este caso se puede abrir la vía de alternativas factibles que sean capaces de ofrecer una solución. La persona responsable de adoptar la resolución debe estudiar las posibles alternativas. Hay que estar en conocimiento de los puntos fuertes y puntos débiles de cada una de ellas. Se deben analizar y comparar para poder esclarecer si verdaderamente puede ser una alternativa viable. En la cuarta etapa, quien toma la decisión tiene que preparar una lista de las alternativas viables que resuelvan el problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, solo se enumeran. Después de identificar las alternativas, quien toma la decisión tiene que analizarlas críticamente. ¿Cómo? Las evalúas de acuerdo con los criterios establecidos en la etapa 1 y 2. Con esta comparación se van a revelar básicamente las ventajas y desventajas de cada alternativa. En la etapa 5, dentro de lo que es el proceso de toma de decisiones de una empresa, se debe ahora seleccionar finalmente cuál va a ser la alternativa. Una vez conocidas y evaluadas las alternativas, llega el momento de decidir cuál opción escoger. Se escogerá la mejor opción para el buen funcionamiento y el rendimiento de la empresa. Pues sí, una vez que ya se detectó y se analizó cuál era la alternativa del resultado que se obtiene, finalmente lo que tenemos que hacer ahora sí es escoger y decidir finalmente qué es lo que vamos a hacer dentro de la empresa. De tal manera pues que brinde, ¿no?, el mejor funcionamiento y rendimiento de la misma. En la sexta etapa, porque son 7, estamos en la etapa 6 ahora, tiene que ver ahora ya con la implantación de la decisión. Es decir, en esta etapa lo que hacemos básicamente es poner en marcha la decisión, lo que consiste ya en comunicar a los afectados y lograr que se comprometan con ella. Si las personas que deben implementar la decisión participan en ese proceso, es más probable que apoyen con entusiasmo el resultado que si solo se les dice lo que deben de hacer. Es decir, cuando hablamos de implantar finalmente la decisión que ha tomado la gerencia, lo que se busca, dice, es no decirles a los colaboradores o a los empleados qué es lo que deben de hacer, sino comprometerlos a ellos si realmente van a cumplir con la decisión que finalmente la gerencia está tomando, ¿no? Lo peor que puede haber en una empresa es tener gente no comprometida, gente que simplemente hace las cosas porque, bueno, reciben un sueldo, un salario, pero no hay un compromiso como tal con la empresa. Entonces, eso muchas veces también se da, y eso se da cuando se tienen, pues, en este caso, colaboradores, por ejemplo, que no están comprometidos o simplemente de repente no están satisfechos con el accionar de la empresa. Eso también es otro factor que también habríamos que analizar. El primer paso es básicamente, dice, comunicar a las personas afectadas y conseguir que ellos acepten la decisión tomada. Esto será más sencillo si las personas encargadas de llevarla a cabo y de acotar forman parte del proceso de toma de decisiones. Pero hay que recordar que la decisión final también debe responder y respetar la planificación empresarial, la organización y la dirección organizativa. Finalmente, en la etapa 7 viene la evaluación de esta, dice. Una vez seleccionada e implantada la solución, llega el momento de evaluarlo, conocer cómo ha sido adoptada y, lo más importante, si se ha corregido el problema. Por último, es conveniente, dice, realizar un estudio que analice y documente cómo se ha procedido a la toma de decisión. Es decir, dice, por conveniencia, ¿no?, nos sugiere aquí de que lo que tenemos que hacer ahora es un estudio que nos permita analizar y documentar todo el procedimiento que hemos hecho al momento de tomar la decisión. Para determinar una correcta evaluación debemos de considerar los siguientes pasos. 1. Objetivos resueltos. 2. Analítica e informe de seguimiento. Y 3. Otros apuntes. Cuando hablamos de objetivos resueltos, el proceso de toma de decisiones se habrá terminado de forma satisfactoria
si es que se han cumplido con las expectativas que se han esperado. También es importante saber si las partes implicadas han aceptado positivamente dicho reto. En la analítica informe de seguimiento, es conveniente realizar un informe final donde se determinen los factores que han intervenido en el proceso de toma de decisiones y cómo es que estos han influido. Otros apuntes añade básicamente la estadística empresarial, los métodos que se han utilizado, dice, así como introducir datos recopilados y estudiados para futuros procedimientos. Resulta entonces muy útil tener un catálogo cualquiera donde esté paso a paso para el futuro. En algún momento volvamos a estar en una situación como esa, tener finalmente mapeado qué es lo que se hizo frente a una situación similar, de repente que se esté viviendo en ese momento. En el caso de que la problemática aún persista, se deberá optar por recurrir a otra solución, ¿no? Esto es común. Si de repente, una vez que han identificado el problema, han planteado ya finalmente la solución producto de todo un análisis, una identificación de alternativas, ponderación de la misma, etcétera. Entonces, ahora hay que ponerla pues, en acción, ¿no? Y decir, bueno, optamos por esta alternativa de solución, la hemos ejecutado, se ha implementado y finalmente veamos ahora en este tiempo cuáles son los resultados y ver realmente si es que los resultados que obtenemos satisfacen o no a la solución que esperábamos se cumpla. Y si no es así, pues lo que tenemos que hacer definitivamente es un change, un cambio. Conocer las etapas del proceso de toma de decisiones de la empresa es propio de un directivo y de las personas que gestionan una compañía. Bueno, básicamente eso es la teoría en cuanto al proceso de toma de decisiones de una empresa. El tema ahora que nos convoca es justamente, y esto era un poco como teoría referencial antes de abordar el tema de hoy, que tiene que ver con, en una solución de Business Intelligence, en una solución de inteligencia de negocio, tenemos que definir los objetivos del proceso de toma de decisiones. Es decir, bajo qué objetivos, bajo qué lineamientos se van a tomar decisiones en la empresa en función a la solución o lab que estamos implementando, en función a la solución de inteligencia de negocio. Entonces, para eso, primero tenemos que definir básicamente lo siguiente, que los objetivos del proceso de toma de decisiones en una solución de inteligencia de negocio, en una solución de Business Intelligence, surge en función a una lista de requerimientos de usuario. Y aquí, por favor, lo subrayo. Es decir, los objetivos que se planteen dentro del proceso de decisiones para una solución de tipo BI, estos objetivos lo vamos a plantear básicamente en función a una lista de requerimientos de usuario. Esta lista de requerimientos de usuario generalmente, ¿quién lo plantea? Es la pregunta, ¿no? Generalmente lo plantea la alta gerencia o las jefaturas de área, que son los que finalmente van a analizar su información que tienen a la mano y van a hacer una evaluación si es que esta es valiosa o no, ¿correcto? Para tomar decisiones con la única intención que les ayuden a mejorar el proceso de toma de decisiones dentro del negocio. Muchas veces la información con la que cuenta la empresa es obtenida de los sistemas transaccionales, es decir, de los sistemas OLTP, ¿correcto? Online Transaction Processing. Cuando hablamos de los sistemas transaccionales, pues estamos hablando de los software de escritorio, estamos hablando de las aplicaciones web y estamos hablando de las aplicaciones móviles. Entonces, hay que entender que en toda empresa o compañía como tal debe tener un sistema informático. Es decir, yo no puedo pretender implementar una solución OLAP, yo no puedo pretender implementar una solución de tipo Business Intelligence si es que la empresa no cuenta con un sistema transaccional, porque el sistema, no puedo implementar en este caso un sistema OLAP como tal, si es que no hay un sistema transaccional, no hay un sistema OLTP, no hay un software de escritorio, no hay una aplicación web, no hay una aplicación móvil. Es decir, si no tienen nada sistematizado, entonces la pregunta es, ¿de dónde voy a tomar los orígenes de datos históricos? ¿De dónde voy a tomar la data histórica de la empresa? Ahora, si la empresa necesita hacer analítica, hacer análisis de datos con respecto a su información histórica,
y esta no se encuentra digitalizada, esta se encuentra de repente, incluso muchos de sus procesos comerciales todavía se están llevando a cabo de forma manual, entonces ahí sí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque toda esa información está en físico, toda esa información todavía se encuentra de repente a través de cuadernos o a través de libros registrados, ¿no? Libros contables o cuadernos de apunte, donde de repente todos sus pedidos, todo el tema de su facturación, el tema de repente de los despachos, el tema de repente de las órdenes de compra, en fin, cada uno de sus procesos comerciales que la empresa tiene o cuenta, de repente todavía se lleva a cabo de forma manual. Entonces, eso sí va a ser un problema en el sentido de que si yo quiero tomar decisiones con respecto al análisis de datos históricos y esta información no está digitalizada, esta información no se encuentra en una base de datos, entonces sí va a ser un problema porque toda esta información la tengo que centralizar o la tengo que digitalizar para poder toda esta data mandarlo, en este caso, a un data mart o de repente con intenciones o con miras de construir un data warehouse. Entonces, tener información física, no digital, sí va a ser un problema si es que queremos, en este caso, plantear una solución de tipo Business Intelligence. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una solución de inteligencia de negocio, el corazón o su arquitectura como tal, es tener un data mart o un data warehouse, lo que va a permitir finalmente implementar un cubo lab y a posterior, pues, implementar los dashboards o reportes. Entonces, en función a todo ello, pues podré tener finalmente reportes estadísticos con la data que maneja la empresa y en función a ello el usuario pueda, pues, tomar decisiones, va a poder tener un mejor análisis de la información. Entonces, hay que entender que para poder, digamos, implementar una solución OLAP necesito tener mínimo una base de datos transaccional, es decir, necesito por lo menos tener data histórica de la empresa. Debe existir dentro de la empresa una base de datos transaccional donde se tenga básicamente la información de toda la empresa y en función a ello poder hacer yo un análisis. La pregunta sería, y bien, si tiene la empresa una base de datos transaccional como tal, ¿cómo voy a pretender, profesor, yo establecer los objetivos del proceso de toma de decisiones? Pues bueno, tienes que finalmente hacer un levantamiento de información respecto a los requerimientos que tiene, en este caso, los usuarios o la alta gerencia, cuáles son las expectativas en cuanto a al tipo de información que ellos quieren analizar. Es decir, en otras palabras, en forma simple, sería cuáles son las preguntas del negocio, ¿no? ¿Qué preguntas de negocio quieren ellos, digamos, qué tipo de requerimientos necesitan ellos analizar? Y en función a ello, pues yo voy a poder plantear mis objetivos del proceso de negocio, porque se supone que los objetivos del proceso de toma de decisiones que esté enfocado a la solución viene de algún lado. Y estos objetivos los debo de plantear en función a los requerimientos o a las preguntas de negocio que se han planteado. Debe de ser así. Si no, estamos haciendo de repente una solución que no está enfocada a esos requerimientos, ¿correcto? Entonces, para ello dice, debemos de ser conscientes de que la información con la que cuenta la empresa debe de ser obtenida, ¿sí? Debe de ser obtenida de los sistemas transaccionales o también, en este caso, denominados sistemas OLTP, los cuales tienen conexión, dice, a una base de datos relacional. No obstante, la información información que se obtiene en este caso de estos sistemas de información que puede manejar la empresa, que no necesariamente tiene que ser un solo tipo de sistema informático. En una empresa pueden haber 2, 3, 4, 5 sistemas de información y cada uno de ellos puede, porque eso pasa, puede que sean distintas soluciones, es decir, algunos son software de escritorio, algunos son aplicaciones web, otros son de repente aplicaciones móviles. Lo ideal sería que si una empresa maneja múltiples sistemas de información, todos tengan conexión y acceso a una sola base de datos. Eso es lo ideal, pero muchas veces la realidad no es así. Tú te vas a la empresa y te das cuenta que
De repente en empresas he encontrado que ellos manejan 2, 3, 4, hasta 5 bases de datos. Esto también va a depender de la complejidad y la magnitud de la empresa. Es decir, no es lo mismo una pyme o MIPE que una organización o una corporación. Definitivamente una corporación maneja sedes, maneja sucursales, y en función a ello, pues el volumen de datos o el volumen de información que ésta maneje, pues es mucho más amplia. Y es probable que no tengan, que no necesariamente tengan un solo database, una sola base de datos, sino que manejan de repente 2 o 3 bases de datos a la vez. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hago ahora? Pues, es decir, todas esas bases de datos las debo de fusionar, centralizar en una sola. Bueno, eso sería lo ideal, pero si no es factible, lo que podemos hacer es tomar cada una de esas bases de datos, tomarlas como, en este caso, origen de datos fuente, y a través del proceso de ETL, que es el proceso de extracción, transformación y carga de datos, hacer una migración masiva de toda esa data hacia el nuevo modelo dimensional. Cuando hablamos del modelo dimensional, estamos hablando básicamente de un data mart o de un data warehouse. Entonces, pero claro, lo tenemos que construir. La pregunta es, ¿cómo llego a construir un data mart? ¿Cómo llego a construir un data warehouse? Pues bien, hay que entender que un data mart y un data warehouse son dos conceptos distintos. Un data warehouse es básicamente una base de datos, ¿sí? Como tal, pero que contiene información de toda la empresa. Mientras que un data mart básicamente contiene información específica y puntual de una determinada área dentro de la empresa. Entonces, pero la pregunta es, ¿y cómo llego a implementar un data mart? En todo caso, pues bien, para poder yo implementar un data mart, lo primero que tengo que hacer es canalizar e identificar cuáles son la lista de requerimientos de los usuarios. Es decir, cuáles son sus preguntas de negocio con respecto a lo que ellos esperan analizar, en este caso como datos. ¿Qué es lo que ellos pretenden analizar? Y en función a ello, a esos requerimientos, los tendré yo que plantear como objetivos, porque finalmente una solución de inteligencia de negocio se plantea en función a objetivos, ¿correcto? Pero esto también implica de que, si bien es cierto, se planteen efectivamente los requerimientos, se planteen la lista de requerimientos de los usuarios, que generalmente lo da la alta gerencia o las jefaturas de área, pero a su vez también lo que tengo yo que considerar es que tengo que aplicar una técnica de modelamiento. En este caso es el modelamiento dimensional. Debo de aplicar para poder, de esos requerimientos que me están dando, identificar las tablas de esta nueva base de datos que voy a implementar. Y aquí tengo que tener claro que hay dos conceptos claves, ¿no? Cuando queremos implementar un data mart o un data warehouse, hay que entender que aquí aparecen el concepto de lo que son dimensiones y tablas de hecho. Es decir, voy a encontrar en este caso debo yo de identificar cuáles van a ser las dimensiones, ¿sí? Que van a existir en mi data mart, y probablemente las FAQ o tablas de hecho. Una FAQ o una tabla de hecho, por ejemplo, contiene lo que se llaman las métricas o medidas del negocio. Las métricas del negocio o las variables del negocio que yo quiero medir o que quiero analizar o que quiero cuantificar. Y las dimensiones son básicamente temas respecto a áreas específicas del negocio que se pretenden analizar. Entonces, esto lo vamos a ver luego, más adelante, pero para poder llegar a ese tipo de análisis, lo que tengo que primero que entender es que para yo poder plantear una solución de tipo BI, primero tengo que centrarme justamente en los requerimientos del usuario, es decir, en las preguntas del negocio que me han planteado como tal, para en función a ello definir yo mis objetivos. ¿Por qué? Porque se supone que los objetivos del proceso de toma de decisiones de una solución de tipo inteligencia de negocio, pues está enfocado a, en este caso, a sus requerimientos. Debería estar enfocado a sus requerimientos. Bien, en este caso me hablaba de que para poder tomar decisiones dentro del negocio, ¿sí? La información que maneja una empresa suele muchas veces estar a través de
el uso de los sistemas transaccionales o sistemas de información que ésta maneje, y que estos sistemas pues finalmente son los que van a tener conexión y acceso a esta a esta base o bases, porque puede ser una o puede ser varias bases de datos relacionales. No obstante, dice, la información que obtienen o que se obtienen de estos sistemas puede que no estén resumidas. Es decir, la información que nosotros encontremos en estas bases de datos relacional, que nos van a servir como datos de origen para poder luego hacer el análisis, puede que no estén resumidos o no estén consolidados. Ello va a dificultar el proceso de análisis para la toma de decisiones. En ese sentido, es necesario implementar una solución OLAP. Claro, frente a ello, frente a que la información no está resumida en una base de datos relacional, probablemente no esté consolidada toda esa información, pues el proceso de análisis para el proceso de toma de decisiones, pues definitivamente va a ser mucho más engorroso, va a ser mucho más complicado. A raíz de ello, en función a ello, se solicita la implementación justamente de estos sistemas de procesamiento analítico en línea, o también bien conocidos como sistemas OLAP, dado que están basados en el procesamiento analítico en línea, que permiten justamente analizar la información en sus múltiples, de sus múltiples procesos de negocio que tiene en este caso una empresa. Este tipo de análisis puede ser descriptivo, puede ser predictivo o puede ser prescriptivo. En ese sentido, la empresa va a necesitar de un sistema de soporte a la toma de decisiones, lo cual podría implementarse, correcto, los siguientes tipos de soluciones informáticas. Y eso es lo que les comentaba un poco al inicio de la clase. Yo puedo implementar una solución de tipo Business Intelligence, una solución de inteligencia de negocio, siempre y cuando quiero hacer un análisis descriptivo, es decir, quiero analizar la data histórica de la empresa, quiero analizar el pasado de la empresa para poder tomar decisiones desde el presente. Si nosotros queremos, digamos, o pretendemos implementar una solución de tipo Business Analytics, estamos hablando del análisis del negocio como tal, pero esto es un tipo de análisis predictivo, es decir, una solución de este tipo, básicamente lo que se implementa con la intención de que se haga un análisis de predicción de datos. Es decir, tomo datos del presente y hago proyecciones a futuro. Pero implementar una solución de tipo BIA, Business Analytics, pues implica también aplicar modelos estadísticos, como por ejemplo las redes neuronales que les comenté hace un momento que existen en SQL, como por ejemplo los modelos bayesianos, los clúster o los tree view, que son unos diagramas estadísticos que permiten pues justamente definir una serie de en este caso de indicadores, y en función de esos indicadores se toma la data nueva que queremos en este caso analizar, y a través de su propio algoritmo esta hace una predicción, ¿correcto? Bien, ok, continuamos. Si yo quiero hacer un análisis, en este caso prescriptivo, es decir, quiero hacer un análisis de predicción, correcto, y en este caso a su vez descriptivo también, entonces de repente necesito implementar una solución donde implique tener, en este caso desarrollar un Big Data y aplicar un Machine Learning, un aprendizaje automatizado. Pero implementar este tipo de soluciones sí implica tener un mayor conocimiento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque digamos que estos son como niveles, ¿no? Primero, si alguien, es como por decir, ¿no? Siempre, a veces los estudiantes me dicen, profesor, he escuchado que hay Big Data, que están aplicando Machine Learning y quiero aprender eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero lo ideal sería aprende cómo implementar soluciones de tipo BI, aprende cómo implementar soluciones de tipo de inteligencia de negocio, luego aprende a implementar soluciones de tipo Business Analytics para finalmente poder entender la complejidad de este tipo de soluciones y finalmente poder implementar una solución ya a nivel Big Data o Machine Learning, ¿no? Y eso también implica pues programación R. Bueno, entonces, el objetivo del análisis de datos o el Data Analytics es un conjunto, ¿sí?, de datos
tanto grandes como pequeños, los cuales buscan básicamente obtener información que resulte de ayuda, de utilidad para el proceso de toma de decisiones más inteligente y obtenga los resultados empresariales deseados. Claramente, la forma de obtener los datos, así como las herramientas de análisis, pueden variar. La técnica para realizar hallazgos varía, dice, en cierto modo, hay una variación en ello. Sin embargo, es fundamental diseñar y construir la arquitectura de almacén de datos, ¿no? Es decir, para implementar una solución de inteligencia de negocio, lo primero que tenemos que tener es el almacén de los datos. Y este almacén de los datos puede ser un data warehouse o puede ser un data mart, que es lo que se requiere para una solución de inteligencia de negocio. Ojo con ello. Y que proporcione definitivamente un ecosistema analítico flexible y multifacético, optimizando, dice, la ingestión y análisis eficiente del conjunto de grandes datos, los cuales son, valga la redundancia, diversos. Existen tres tipos de análisis, lo que ya habíamos comentado al inicio. El análisis predictivo, que lo que busca es hacer un pronóstico de la información, pronóstico de los datos. Puede ser un análisis descriptivo, que es básicamente soluciones de BI, es decir, aquí se desarrollan soluciones de inteligencia de negocio o inteligencia empresarial e incluso se puede hacer minería de datos. Y un análisis prescriptivo se realiza básicamente o está enfocado a un análisis de optimización y simulación, ¿correcto? Bien, vamos a ver rápidamente en qué consiste el análisis entonces predictivo. El análisis predictivo convierte los datos en información útil y valiosa. El análisis predictivo, dice, utiliza datos para determinar el resultado futuro probable de un evento o la probabilidad de que se produzca en una situación. El análisis predictivo abarca una variedad de técnicas estadísticas de modelado de aprendizaje de máquina, como en este caso Machine Learning. Puedes aplicar incluso minería de datos y la teoría de juegos, que analizan los hechos actuales e históricos y que hacen predicciones sobre eventos futuros. En los negocios, los modelos predictivos explotan patrones, los cuales son encontrados en datos históricos y transaccionales para identificar básicamente los riesgos y las oportunidades. Los modelos captan las relaciones entre muchos factores para permitir la evaluación del riesgo o potencial asociados con un conjunto particular de condiciones, guiando la toma de decisiones para las transacciones candidatas. En este caso, se deben, digamos, la piedra angular básica para hacer un análisis predictivo, básicamente está en el modelo predictivo, ¿sí? Hay que definir ese modelo predictivo de datos, en hacer el análisis y optimización de las decisiones y definir, en este caso, el perfil de las transacciones. Un ejemplo de uso de análisis predictivo es la optimización de los sistemas de gestión de relaciones con clientes. Pueden ayudar a permitir que una organización analice todos los datos de los clientes, exponiendo así sus patrones que predigan en este caso, que logren predecir el comportamiento del cliente. Es decir, si algo busca la empresa o las empresas hoy en día es constantemente es analizar el comportamiento del cliente, ¿no? No sé, por ejemplo, si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado constantemente que a veces nos llega diferente tipo de información a nuestro correo electrónico. Nos llegan ofertas, nos llegan sugerencias de compra, nos llegan incluso brochures o catálogos de determinados productos de diferentes compañías, llámese por ejemplo farmacias o estas cadenas de supermercado que generalmente te envían las promociones de sus distintos productos que ofrecen. Y la pregunta es, profesor, ¿cómo ellos saben, o digamos, por qué me llega este tipo de información a mí, no? Pues fácil, porque seguramente tú en determinado momento has tenido que realizar alguna compra en alguno de estas empresas. De repente alguien por ahí, no sé, compró en el supermercado A, no voy a mencionar nombre de marca para evitar para que no haya conflicto de intereses. Vamos a suponer que de repente, no sé, por ahí el compañero Diestra o el compañero Fabricio o la compañera por ahí Lucero
suele comprar en un supermercado determinado, ¿no? Vamos a suponer que ellos compran en el supermercado A, nunca han ido al supermercado B, nunca han ido a comprar al supermercado B, siempre han ido a comprar básicamente al supermercado A. Pero obviamente toda la información, todas las operaciones comerciales que ellos realizan en ese supermercado están siendo, esa información está siendo almacenada y está siendo almacenada a través de los sistemas transaccionales que maneja dicho supermercado, ¿no? En este caso, cuando ustedes realizan una compra, ¿sí? Todos los productos que ustedes adquieren, sus datos de ustedes propiamente dicho como clientes, son almacenados en una base de datos. Entonces, en este caso, el supermercado B, en este caso sería la competencia, lo que quiere hacer es captar o tiene como objetivo captar nuevos clientes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logra captar nuevos clientes? Pues haciendo un análisis de datos. Entonces, seguramente este supermercado B, según el ejemplo que estoy planteando, probablemente haya accedido al registro de la compra del supermercado A. Es decir, si no es que ha accedido a toda su información, probablemente haya accedido por lo menos al registro de sus clientes. Es decir, que compran en el supermercado A, el supermercado B tiene acceso a ese registro de clientes, de alguna u otra manera lo ha obtenido. ¿Y qué hace? Pues empieza a hacer análisis, es decir, quiero yo analizar cuál es el comportamiento, por ejemplo, de compra de Lucero, cuál es el comportamiento de compra de García, cuál es el comportamiento de compra de Antón o de Diestra. Y esto va a estar en función a la información que ellos puedan tener a la mano del cliente. Dentro de ese análisis de datos, van a hacer básicamente un análisis predictivo. Ellos van a tener que identificar cuáles son los datos de este cliente, como por ejemplo, en qué distrito vive, ¿sí? Su edad, actualmente cuántos son sus ingresos. En este caso también analizan, por ejemplo, no solo sus ingresos, sino el distrito en el que vive, la dirección, y los clasifican en un determinado nivel socioeconómico, es decir, ven también ¿no? Las características propias del cliente, ¿no? Por ejemplo, si es padre de familia, si tiene hijos, no sé, si tiene casa propia. Entonces, todos estos datos, todos estos indicadores, porque son indicadores, son importantes para la empresa, sí. ¿Por qué? Porque ellos seguramente tendrán una solución de repente de tipo Big Data o Machine Learning o de repente de Business Analytics, donde esta lista de clientes nuevos, que no son clientes suyos, son clientes de la competencia, lo van a meter a este algoritmo, los van a introducir todos esos registros, lo van a introducir a esta solución de, por ejemplo, de Business Analytics, para que esta solución haga la predicción y diga, muy bien, de este universo de 100, 200, 1000 clientes que tengo, que la empresa, que en la cadena de supermercado B tiene, digamos, o ha considerado clientes en potencia, quería analizar si realmente les comprarían determinados productos o no. Entonces, esta solución de BI, a través de su algoritmo, con el cual se haya diseñado, va a empezar a hacer una predicción, va a empezar a predecir, pero va a predecir en función a los criterios que tiene la solución como tal, en función a indicadores. Y va a decir, muy bien, en función a estos 1000 o 500 registros que tú me estás dando, existe la probabilidad del tanto por ciento de que te compren determinado producto. ¿Qué están haciendo? Pues básico, están haciendo análisis de datos. Y una vez que el aplicativo le ha determinado ese tipo de análisis y le arroja de esos 1000 clientes, por decir, y le ha arrojado el aplicativo que existe, digamos, un 60 o un 70% de esa lista de clientes que le compren realmente, que compren en esta cadena de supermercado, entonces eso le va a servir a la cadena de supermercado B. ¿Por qué? Porque va a poder finalmente elaborar una estrategia. Y en este caso estamos hablando de estrategia de marketing o estrategia de ventas. Es por ello que generalmente a veces nos suele llegar este tipo
digamos, sugerencias comerciales a nuestro correo electrónico de estas empresas cuando tú dices, oye, pero yo nunca me he ido a comprar esta empresa, es nueva, y de repente llegó a Perú y yo veo que me están mandando promociones, me están mandando ofertas. Claro, porque su objetivo de ellos es captar nuevos clientes y seguramente están haciendo analítica de datos y han determinado que finalmente tú podrías ser un cliente potencial para ellos. Y en función a ello han elaborado su estrategia de marketing y están empezando a enviarte pues correos promocionales, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo de este tipo de soluciones, de hacer básicamente análisis de datos, pero este análisis puede ser descriptivo, puede ser predictivo, y ahorita estamos viendo el ejemplo, básicamente, del análisis predictivo. Bien, otro ejemplo es para una organización que ofrece múltiples productos, ¿sí? O sea, que ofrece muchos productos, la analítica predictiva, que puede ayudar a analizar básicamente el gasto, el uso y otros comportamientos que tienen los clientes, lo que conduce a ventas cruzadas. Muchas veces suelen ser eficaces y suelen vender productos adicionales a sus clientes actuales. Esto conduce directamente a una mayor rentabilidad por cliente, ya relaciones y a relaciones más fuertes con los clientes. Una organización debe invertir en un equipo de expertos, es decir, una empresa debe invertir, dicen lo que se llama los data science, no sé si han escuchado, o los científicos de datos. Y finalmente, estos especialistas lo que hacen es crean algoritmos estadísticos, trabajan con líderes empresariales para diseñar una estrategia para el uso de su información predictiva. Hoy en día en el mercado he visto que está muy de moda, ¿sí? Que te brindan certificaciones como científico de datos o como data science. Definitivamente, pues, para ser un científico de datos tienes que tener tres características, ¿no? Primero, ser un buen conocedor, y además, no solamente conocedor, sino ser una persona que logre entender adecuadamente los procesos de negocio de una empresa. Es decir, digamos, tienes que saber mucho del tema de procesos comerciales o procesos de negocio, saber también sobre el uso de herramientas informáticas que te ayuden a modelar y diseñar procesos. O sea, si algo también requiere un científico de datos es que conozca sobre herramientas TIC, herramientas tecnológicas, como por ejemplo Visagi, como por ejemplo SQL, Oracle, programación R, todo lo que son básicamente soluciones informáticas en cuanto a su manejo. Y tres, también requiere para ser un científico de datos ser un buen estadista, es decir, o conocer por lo menos de lo que es estadística. ¿Por qué? Porque muchos de estos modelos o de estos gráficos que se van a obtener a raíz de estas soluciones son gráficos estadísticos. Entonces, un gráfico, por ejemplo, bayesiano o un gráfico estadístico TreeView o cluster, lo que va a hacer básicamente es una gráfica con un montón, por ejemplo, de puntitos, ¿no? Y si yo le entrego eso a la gerencia, puntitos, puntitos, de repente no lo va a poder interpretar. Entonces, tú tienes que interpretar justamente lo que te da la gráfica. Y claro, eso en función a que los datos están siendo analizados desde el punto de vista estadístico, ¿correcto? Entonces, para ser un científico de datos, pues definitivamente hay que tener esas tres características. Hay que conocer mucho del proceso de negocio, hay que conocer mucho de lo que es modelar procesos, hay que conocer sobre herramientas tecnológicas y hay que saber estadística, ¿no? Eso creo yo que son los tres elementos fundamentales para poder ser un científico de datos. Bien, entonces a eso se refiere lo que es el análisis predictivo, ¿correcto? Es básicamente tomar información, eh, tomar una lista, por ejemplo, de clientes, ¿sí? Un ejemplo para que se pueda entender, de los cuales son clientes nuevos, no son clientes de la empresa, y la empresa como tal necesita predecir, necesita analizar si esa lista de clientes en el futuro podrían ser clientes potenciales y de ser así, bajo qué criterios podrían finalmente esos nuevos clientes convertirse en clientes fieles, por así decirlo, o cómo retenerlos, ¿no? Porque finalmente retener a un cliente no es fácil, ¿no? Generalmente existen, no sé si ustedes recuerdan,
En algún momento de repente lo he comentado, existen lo que se llaman tipos de clientes según Michael Porter. Michael Porter es un autor de administración que incluso clasifica o hace una clasificación de los tipos de clientes que existen, ¿no? Existe el cliente fiel, el cliente rehén, el cliente cautivo, el cliente terruco, ¿no? Y cada uno de ellos pues tiene sus características, ¿no? Existe también el cliente que actúa de acuerdo a su conveniencia, es decir, bueno, ahora yo compro en el supermercado A porque tiene mayores ofertas y aquellos productos cuya oferta no está en mi alcance, lo compro en el cliente B. Entonces es un cliente tipo mercenario, actúa de acuerdo a su conveniencia, ¿correcto? Bien, entonces ahora pasemos a lo que es el análisis descriptivo. La analítica descriptiva básicamente examina los datos y analiza los acontecimientos pasados para saber cómo abordar el futuro. Es decir, la analítica descriptiva dice, examina el rendimiento pasado y entiende ese rendimiento al extraer datos históricos para buscar las razones detrás del éxito o del fracaso pasado. Casi todos los informes de gestión, tales como ventas, marketing, operaciones y finanzas, utilizan este tipo de análisis post-mortem. Los modelos descriptivos cuantifican las relaciones en los datos de una manera que se utiliza a menudo para clasificar a clientes o prospectos en grupos, a diferencia de los modelos predictivos que se centran en predecir un solo comportamiento del cliente, como es el análisis de riesgo crediticio. Y esto es algo muy común que suelen hacer las entidades financieras, ¿no? Generalmente una entidad financiera necesita o realiza constantemente análisis de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las entidades bancarias o las entidades financieras generalmente reciben siempre solicitudes de préstamos o de créditos de sus clientes. Entonces, ellos sí necesitan constantemente hacer analítica de datos, ¿no? Y muchas de las entidades bancarias que existen hoy en día en Perú ya utilizan no solamente soluciones de tipo BI, sino también utilizan soluciones de tipo Big Data o Machine Learning. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer constantemente predicción de datos. ¿Y qué hacen? Pues miden el comportamiento crediticio de los clientes, ¿no? Ven el tema de sus ingresos, el tema de sus pagos, cuál es su nivel de endeudamiento que tiene el cliente, con qué entidades está endeudada o con qué entidades tiene de repente líneas de crédito otorgadas. Entonces, analiza básicamente todo su comportamiento crediticio y en función a ello, pues deciden si otorgarle o no un crédito a un cliente. Así es como operan las entidades financieras. Los modelos descriptivos identifican muchas relaciones diferentes entre los clientes o productos. Los modelos descriptivos no clasifican, ojo, a sus clientes por la probabilidad de tomar una acción en particular de la misma manera que los modelos predictivos. Los modelos descriptivos pueden usarse, por ejemplo, para clasificar a los clientes según sus preferencias de producto y su etapa de vida. Las herramientas de modelado descriptivo pueden ser utilizadas para desarrollar modelos adicionales que puedan simular un gran número de agentes individualizados y hacer predicciones. Por ejemplo, la analítica descriptiva analiza los datos históricos del uso, por ejemplo, de la electricidad para ayudar a planificar las necesidades de energía y permitir a las compañías eléctricas establecer precios óptimos. Sí, es decir, la analítica descriptiva, el análisis descriptivo como tal, lo que va a hacer es examinar justamente eso, ¿no? En este ejemplo, analiza, dice, y examina los datos históricos del uso de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, de determinada, por ejemplo, ubicación geográfica de determinada ciudad para planificar finalmente cuál es la necesidad de energía que tiene determinada ciudad y en función a ella, pues, poder establecer el servicio como tal a un precio razonable. El análisis prescriptivo, ese es otro tipo de análisis, sintetiza automáticamente grandes datos, en este caso aplica ciencias matemáticas, reglas de negocio y también utiliza el aprendizaje automático o machine learning para hacer predicciones y luego sugiere opciones de decisión para aprovechar esas predicciones. La analítica prescriptiva va más allá de solamente predecir los resultados futuros al seguir también acciones para beneficiarse de las predicciones y mostrar al tomador de decisiones las implicaciones de cada una de esas decisiones.
La analítica prescriptiva no solo participa de lo que va a suceder o no solo te anticipa cuándo va a ocurrir, sino que también te dice por qué es que va a suceder determinada acción o determinado evento. Además, la analítica prescriptiva puede sugerir opciones de decisión sobre cómo aprovechar una oportunidad futura o mitigar un riesgo futuro e ilustrar la implicación de cada opción de decisión. En la práctica, la analítica prescriptiva puede procesar, continuar y automáticamente nuevos datos para mejorar la precisión de la predicción y propiciar mejores opciones de decisión. El análisis prescriptivo combina sinérgicamente datos, reglas de negocio y modelos matemáticos. Las entradas de datos a la analítica prescriptiva puede prevenir en este caso de múltiples fuentes. Pueden ser fuentes internas, es decir, dentro de la organización, y externas, como por ejemplo el uso de las redes sociales o medios sociales. Y es más, hoy en día, por ejemplo, como es Facebook, entre otras redes sociales, ya aplican análisis de datos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Digamos que un origen fuente para las empresas hoy en día para poder captar nuevos clientes es a través de las redes sociales. De repente, una práctica común de los usuarios hoy en día es publicar constantemente a través de su portal o su página de Facebook, por ejemplo, todo lo que finalmente adquiere o compra. Entonces, esto es insumo para las empresas para poder finalmente captar nuevos clientes, ¿correcto? Y es más, hasta en el mismo Facebook hoy en día también aplica análisis de datos. Es decir, analiza a sus usuarios, mide básicamente el nivel de comportamiento de consumo de sus clientes y pues es información que al final sirve para poder hacer una captación de clientes nuevos. Los datos también pueden estar estructurados, lo que incluyen datos numéricos y categóricos, así como datos también no estructurados, como por ejemplo textos, imágenes, audio y datos de video, incluyendo grandes datos también. Las reglas de negocio definen el proceso empresarial e incluyen restricciones, preferencias, políticas, prácticas recomendables y límites. Los modelos matemáticos, en cambio, son técnicas derivadas de las ciencias matemáticas y disciplinas relacionadas, incluyendo, dice, la estadística aplicada, el aprendizaje de máquina o el machine learning, la investigación de operaciones y el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, la analítica prescriptiva puede beneficiar la planificación estratégica del cuidado de la salud mediante un análisis para aprovechar, dice, los datos operacionales y usos combinados con datos de factores externos, tales como los datos económicos, tendencias demográficas, de población, tendencias de salud de la población, para poder básicamente planificar, ¿no? En este caso, con precisión, futuras inversiones de capital. Pues sí, la mayoría de empresas lo que busca justamente es eso, ¿no? Buscar nuevos nichos de mercado, generar nuevos negocios y obviamente la analítica ayuda en ello. Voy a saltear aquí un poco, voy a saltarme esta parte, pues es teoría, y finalmente vamos a lo que un poco nos va a ayudar a entender esto. Dice, en resumen, los objetivos del proceso de toma de decisiones en una solución de Business Intelligence son una lista de preguntas formuladas por los usuarios del negocio. Dichos usuarios son generalmente la alta gerencia y los jefes de área que van a necesitar tomar decisiones a un nivel estratégico. Como por ejemplo, y aquí se ha planteado algunos ejemplos que son básicamente las preguntas del negocio que pueden darse en una empresa, ¿sí? A ver, veamos. He marcado incluso con un color para que se pueda entender. Una pregunta de negocio puede ser la siguiente. Acuérdate que una pregunta de negocio no es otra cosa que un requerimiento, ¿sí? Una lista de requerimientos que te da, en este caso, el usuario. Pero no es el usuario operativo el que te da esa lista de requerimientos. Te lo da generalmente las jefaturas de área o te puede dar la alta gerencia o la gerencia general de una empresa. Una pregunta aquí planteada es, ¿cuál ha sido el producto de mayor demanda, dice, en los últimos 5 años? Lo que quieren saber aquí es, como un requerimiento, dice el gerente, ¿no? Oye, yo quiero saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años. Otra pregunta puede ser, ¿cuál ha sido el producto de mayor y menor demanda en el tiempo? Cuando dicen en el tiempo, quieren saber cuál ha sido el producto que más se ha vendido y que menos se ha vendido
de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Otra pregunta puede ser quiero saber cuál es el total de ventas, ¿sí? de mis productos por marca y por categoría. Es decir, yo quiero saber finalmente qué producto es el que más me ha generado ingresos, de qué marca y de qué categoría, eso se refiere. La cuarta pregunta hace referencia a que ellos quieren saber cuál ha sido el total de unidades vendidas, están hablando de cantidades, ¿no? ¿Cuál ha sido el total de unidades vendidas? Y el total de ventas que ellos representan de cada producto, y aquí ya quieren hacer un análisis distinto, lo quieren por marca, por categoría, por cliente, por empleado, en el tiempo, es decir, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal, incluso diario. Eso es un requerimiento. Un quinto requerimiento, una quinta pregunta del negocio es, por ejemplo, quiero saber cuál ha sido el promedio de unidades vendidas y el promedio de ventas que ello representa de cada producto por marca, por categoría, por cliente, por empleado, en el tiempo. Cuando hablan en el tiempo, quiere decir que esa información la quieren de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Y finalmente, en este caso sexto, creo que es un sexto requerimiento, es básicamente saber cuál ha sido el máximo total de unidades vendidas. Es decir, quiere saber cuántas unidades se han vendido como máximo y el máximo total de ingresos que ha generado, que se ha generado, en este caso por concepto de ventas, con respecto a cada producto. De cada producto lo quieren también por marca, por categoría, por cliente, por empleado en el tiempo, es decir, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, semanal o diario. Entonces, si tú te vas a una empresa y te piden una lista de requerimientos como esta, entonces simplemente no estamos hablando de un sistema transaccional. Esto ya no es un sistema OLTP que tienes que implementar. Este ya no es un sistema de transacción como tal. Esto ya te están pidiendo es un sistema OLAP. Aquí habría que analizar qué tipo de sistema OLAP quieren. En este caso puede ser un Business Intelligence o puede ser que sea un Business Analytics. Pero dada la naturaleza de la pregunta, si tú te das cuenta, dice, en los últimos 5 años, como es uno de esos requerimientos, entonces es fácil identificar que lo que ellos necesitan es una solución de tipo Business Intelligence, porque hemos dicho que una solución de inteligencia de negocio básicamente aplica análisis descriptivo, es decir, quieren analizar su pasado, quieren analizar su data histórica. ¿Para qué? Para tomar decisiones en el presente. Entonces, yo claramente puedo identificar que el tipo de solución que ellos necesitan es una solución de inteligencia de negocio, dada la naturaleza de la pregunta del negocio como tal, ¿correcto? Entonces, es importante que ustedes, cuando tengan la oportunidad de hacer un sistema informático real en una empresa, sepan identificar primero sus requerimientos y sepan identificar qué tipo de solución tecnológica es la que finalmente la empresa requiere. No es lo mismo un sistema transaccional que un sistema OLAP, ¿no? No es lo mismo un sistema OLTP que un sistema OLAP. Bien, entonces, la pregunta de ustedes sería, profesor, en función a estas preguntas de negocio, entonces, ¿estas preguntas se deben convertir en objetivos para el proceso de toma de decisiones? En este caso, para el proceso de ventas, sí. Si te das cuenta, le he puesto con un color cada uno de ellos. Es decir, cada colorcito que tú ves aquí de cada pregunta se convierte en objetivo. En el caso de la primera pregunta que dice, ¿cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años? Esta pregunta que estoy sombreando, que dice, ¿cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años? ¿Se va a convertir en un objetivo? Sí, el objetivo sería obtener, quiero obtener, se redacta en verbo, quiero obtener el máximo total de unidades vendidas por producto en el tiempo, de forma anual, de forma semestral, de forma trimestral, de forma bimestral, mensual, semanal o diaria. Lo que tú ves aquí subrayado o sombreado, perdón, de color amarillo, significa que esto que está de amarillo, eso es la métrica, eso es la variable, eso es la medida, eso es lo que hay que medir en cuanto al negocio. Lo que está de color negro vendrían a ser en este caso las dimensiones, es decir, las tablas que van a acompañar a ese modelo dimensional que voy yo a implementar. ¿Se entiende? Pero lo estoy identificando, repito, de la pregunta de negocio
que me han formulado. Es decir, aquí por favor, con ojo, ¿sí? Con mucho detalle. Las preguntas de negocio que te den se deben convertir en objetivos, ¿correcto? Cuando tú redactes esa pregunta, la conviertas en un objetivo, ya desde ya tú tienes que identificar cuál es la métrica o cuál es la variable o cuáles son las medidas que van a formar parte de tu solución BI. Y en este caso, estoy sombreando de color amarillo la métrica o la variable que quiero medir dentro de ese requerimiento que ahora se está convirtiendo en objetivo. Y lo que está de color negro vienen a ser las dimensiones, que no son otra cosa que las tablas que van a acompañar en ese modelo dimensional, ¿correcto? Bien, la segunda pregunta dice, ¿cuál ha sido el producto de mayor y menor demanda en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual o diario? Eso están hablando de la dimensión tiempo. Y cuando me hablan de producto, pues me están hablando también de la dimensión producto, que son dos tablas que tengo que considerar en mi solución. Entonces, este requerimiento, esta pregunta de negocio, aquí ya la estoy convirtiendo finalmente en un objetivo. Y el objetivo es, y es más, lo he desglosado. ¿Por qué, profesor, lo ha desglosado? Porque en este requerimiento, o en esta pregunta, hay dos indicadores. Está hablando de el producto de mayor demanda y me está hablando del producto de menor demanda. Entonces, hay dos métricas, hay dos cosas que medir, ¿correcto? Dentro de esa pregunta, dentro de ese requerimiento. Entonces aquí yo lo he desglosado y digo, muy bien, tengo entonces dos objetivos. Dentro de esa pregunta tengo dos objetivos. Una de ellas es obtener el máximo total de ventas vendidas, ¿correcto? Obtener el máximo total de unidades vendidas, perdón, de productos en el tiempo, en este caso de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Y el otro objetivo es obtener el mínimo total de unidades vendidas. Cuando hablamos de unidades vendidas, están hablando de cantidades. Es decir, ellos quieren saber cuál ha sido la cantidad mínima que se ha vendido de productos en el tiempo. Obviamente yo lo estoy convirtiendo en un objetivo. En este caso, mi objetivo es obtener el máximo total de unidades vendidas de productos en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, semanal o diario. Y de la pregunta formulada, líneas arriba, pues he identificado que hay otro objetivo, como es obtener el mínimo total de unidades vendidas de los productos también en el tiempo. Entonces, vuelvo a repetir, lo que tú ves allí en pantalla, subrayado o sombreado de color amarillo, vienen a ser las métricas o vienen a ser las variables. Cuando hablo de métricas, significa que es lo que yo quiero medir del negocio, es lo que yo quiero medir, lo que yo quiero cuantificar, y lo voy a hacer gracias a mi solución OLAP. Lo que tú ves de color negro vienen a ser básicamente las dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es una tabla. Así de sencillo. Pero en terminología de los sistemas OLAP, aquí se llaman dimensiones. Una dimensión no es otra cosa que un tema del cual queremos analizar o queremos hacer una medición. Entonces, bien, de la pregunta formulada al inicio, pues hemos obtenido dos objetivos, tenemos dos métricas, queremos medir el máximo total de unidades vendidas y queremos medir el mínimo total de unidades vendidas. Como dimensiones tendríamos la tabla productos y la dimensión tiempo, que es otra tabla que tendríamos que crear para nuestro data map. Seguimos. Otra pregunta de negocio aquí es, ¿cuál es el total de ventas de productos por marca y categoría? Lo que quieren aquí hallar es el total de ventas, es decir, la sumatoria total de las ventas por producto, por marca y por categoría. Aquí rápidamente me doy cuenta que hay tres dimensiones: la categoría, la marca y los productos. Esta pregunta o este requerimiento lo tengo que convertir en un objetivo, sí, lo redacto, está con color lila, y digo, muy bien, mi objetivo es obtener el total de ventas. Ok, el total de ventas, la palabra total de ventas vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser la métrica, vendría a ser la variable que yo quiero medir. Y cuando me hablan de productos, de marca y de categoría, pues productos, marca y categoría vendrían a ser en este caso las dimensiones, ¿correcto? Bien.
En la cuarta pregunta me dice, ¿cuál ha sido el total de unidades vendidas y el total de ventas que ello representa de cada producto por marca, por categoría, por cliente, por empleado en el tiempo? Claro, aquí el nivel de complejidad de la consulta ya es un poco más amplia y justamente esas características tiene una solución BI. Alguien dirá, profesor, todos estos requerimientos no son otra cosa que queries, consultas. Sí, es correcto, son consultas. ¿De dónde las vas a tomar? De la base de datos transaccional. Ok, ¿a dónde lo voy a llevar? Al data mart. ¿Sí? No te digo data warehouse porque un data warehouse se construye en el tiempo. Un data warehouse puede llevar años implementarse en una empresa. Un data mart básicamente es una pequeña base de datos, por así decirlo, que representa datos de una sola área de la empresa, de una sola línea de negocio. Yo puedo tener el data mart ventas, el data mart logística, el data mart de contabilidad, el data mart de finanzas, etcétera. ¿Correcto? El data mart representa una pequeña base de datos del negocio, obviamente. Entonces, en función a la cuarta pregunta que se ha formulado, pues también he encontrado dos objetivos, lo estoy desglosando, perdón. Digo, muy bien, entonces como objetivo yo busco obtener ¿qué cosa? El total de unidades vendidas, muy bien, por producto, por marca, por categoría, por cliente, por empleado en el tiempo, así como también obtener el total de ventas, ¿sí? No solamente es el total de unidades vendidas, sino también el total de ventas. Y justamente de lo mismo, por producto, por marca, por categoría, por cliente, por empleado en el tiempo. Esto que tú ves que dice anual, semestral, trimestral, básicamente ya es la información como tal. Ya son los datos como tal, ¿correcto? Pero a nivel de dimensiones, a nivel de tablas, repito, es lo que está en color negrita. Todo lo que está en color negrita vendrían a ser las tablas del datamar, que se le conoce allí como dimensiones. Y lo que está subrayado en amarillo vendrían a ser las métricas del negocio, lo que yo quiero medir, lo que yo quiero cuantificar. Pero ¿cómo llego finalmente, profesor, a establecer estos objetivos del negocio? Simple, de los requerimientos o de las preguntas de negocio que me ha formulado la alta gerencia, que ha formulado la alta gerencia o las jefaturas de área respecto a su información, te dan una lista de requerimientos y muy bien, tú lo que tienes que hacer es esas preguntas de negocio que te la están solicitando, convertirlas en tus objetivos del proceso de toma de decisiones para el proceso que va a ser considerado en la solución de BI. En este caso, el data mart que probablemente yo tenga que implementar pertenezca o corresponda al área de ventas. Eso es un data mart que se va a llamar probablemente data mart ventas, porque son preguntas, son requerimientos específicamente sobre las ventas. Profesor, yo puedo tener un data mart donde tenga preguntas de 2 o 3 áreas. Sí, cuando tú tienes preguntas de 2 o 3 áreas dentro de la empresa, ya no es un data mart como tal, ya se puede convertir incluso en un data warehouse. O, en todo caso, si tú deseas separar la información, también es una práctica, es si tú tienes requerimientos del área de ventas, tienes requerimientos del área de finanzas, tienes requerimientos del área de repente contabilidad, puedes crear 3 data mart en simultáneo. Un data mart para ventas, un data mart para recursos humanos, un data mart de repente para finanzas. De tal manera que la información se encuentra en 3 data mart distintos. Ahora, si los requerimientos guardan relación entre todas las áreas, entonces eso estamos hablando ya de un data warehouse, ¿correcto? Bien, entonces de esa forma ustedes van a tener que en su proyecto de investigación justamente para hacer su solución BI, ¿qué es lo que requieren? Pues bueno, lo que requieres es una base de datos transaccional, es decir, necesitas de una base de datos relacional con datos, con información, porque justamente esa base de datos transaccional te va a servir de qué, te va a servir de base, te va a servir de insumo para poder toda esa información ser migrada hacia el data mart. Si no tienes base de datos transaccional como información, va a ser un poco complicado poder implementar un dashboard, poder implementar un cubo. De repente lo máximo que podrías llegar es a implementar el data mart, pero es un data mart vacío, es un data mart que no tiene datos, entonces no voy a tener reportes. Entonces, digamos que no serviría de mucho porque no vamos a ver el efecto de la información, no vamos a poder hacer ver los resultados. Entonces, aquí lo recomendable es que tú, para que hagas tu investigación, tu proyecto de investigación, al menos en el curso, es de que tengas por lo menos data, información.
Si de repente alguien dice, profesor, yo estoy trabajando en una empresa y de repente su información está en Excel, ni siquiera está en una base de datos de SQL, pues bueno, lo que tendrías que hacer es hacer un modelamiento, llevar todos esos datos de Excel a una base de datos transaccional y en función a sus requerimientos, que es lo que estamos viendo el día de hoy, plantear los objetivos, identificar las dimensiones, las FAQ, hacer nuevamente el proceso de ETL, que es migrar de la base de datos transaccional hacia el Datamar para recién poder implementar el CuboLab, para poder recién establecer jerarquización de datos o jerarquía de datos y en función a ello recién poder aplicar, en este caso de repente, minería de datos, ¿por qué no? Y elaborar los dashboards. Entonces, es todo un proceso que se tendría que hacer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a eso se refiere el tema del proceso de toma de decisiones. Como repito, los requerimientos que te dan los usuarios deben de convertirse en objetivos, ¿correcto? Y del mismo requerimiento, de la misma pregunta de negocio que te están dando, esto se va a convertir finalmente en tus objetivos y dentro de los objetivos hay que identificar ya cuáles van a ser las métricas del negocio, cuáles son las medidas del negocio que finalmente yo quiero analizar y que en este caso cuantificar, así como también sus dimensiones, ¿correcto? Finalmente, las decisiones de tipo operacional lo toman los usuarios o los colaboradores y para ello utilizan sistemas transaccionales o sistemas OLTP, como por ejemplo los software de escritorio, una aplicación web o una aplicación móvil, ¿sí? En el caso de Yamagas, ahí te he puesto el caso de Yamagas, continuando con el modelamiento, ¿sí? De la fase 3 del modelamiento del proceso de negocio. Esto implica, pues, finalmente identificar los objetivos de negocio. Pero para yo llegar a esta redacción que ustedes ven aquí, a estos objetivos, acuérdate que lo que antes de plantear los objetivos, lo que tú tienes que canalizar es esto, las preguntas del negocio. Si tú no tienes claro cuáles son las preguntas del negocio, no puedes plantearte objetivos. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta sería, profesor, en el caso del curso, volviendo al ejemplo, ¿cómo voy a plantear yo mis preguntas de negocio? Pues bien, lo ideal sería primero que tú tengas tu base de datos transaccional. Si lo tienen, de repente me lo pueden enviar, no sé, por correo o WhatsApp, para yo más o menos mirar su diagrama y te puedo ayudar de repente yo planteando algunas preguntas de negocio o plantearlas en todo caso tú y luego las revisamos, no hay problema. ¿Sí? Cuando era la modalidad presencial, ¿qué hacía el estudiante? Me traía su base de datos transaccional. Profesor, tengo este proceso de matrícula y notas, tengo esta base de datos, yo miraba todas sus tablas y en función a las tablas que tenía, yo les proponía o le daba esta lista de requerimientos. Le decía, muy bien, yo como director del colegio o del instituto, quiero saber, por decirnos, cuál es el número total de estudiantes aprobados y desaprobados por grado académico o grado escolar en el tiempo. Es un requerimiento. O quiero saber, por ejemplo, el número total de estudiantes repitentes, ¿sí? En el tiempo. Eso también es otro requerimiento. ¿Para qué? Para poder finalmente tomar decisiones y decidir cuál es el estudiante de repente que tiene mayor nivel de dificultad de su aprendizaje, ¿no? O tiene de repente mayor dificultad para aprobar determinado curso, o poder saber cuál es el curso o la materia de repente más difícil, qué docentes son los que dictan qué cursos, y finalmente también puedo analizar el número de estudiantes desaprobados por curso, y por ende determinar qué docentes son los que dictan, y finalmente saber si es mi docente o es la naturaleza del curso que es de repente muy difícil, ¿no? Entonces, en fin, toda la información que yo puedo canalizar me puede servir finalmente para poder tomar decisiones, ¿correcto? Bien, entonces ahí tienen ustedes el ejemplo, ¿sí? Por favor, revisen la plataforma del instituto, tienen todo el material, hay algunos videos que tienen que revisar y creo que tienen ahí una que otra actividad. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a este tema. Lo que yo les aconsejo es vayan buscando una base de datos transaccional, de repente que ya tengan por ahí lista, y planteenla como alternativa de solución para poder, en este caso, implementar una solución de tipo Business Intelligence. ¿Correcto? Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor, a través del chat me lo hacen llegar. Su asistencia, no se olviden también, por favor, a través del Profe, chat. Sí, dime.
No, no hay ninguna pregunta, pero no hay ninguna pregunta. ¿Todo claro? Ok, Profesor, una pregunta. sí, Profesor, dime, Jerónimo. eh, como usted dijo, yo tengo una base de datos sobre una cadena sobre la cadena de farmacias. ¿Puede ser esa? Sí, sí es una base de datos transaccional donde hay tienes identificado, en esa base de datos tienes identificado los procesos de negocio, es decir, de repente está el proceso de pedido, de facturación, no sé, habría que ver qué tablas tiene esa base de datos y si tiene información. Si tiene información y tienes tus tablas correctamente relacionadas, pues bien puede ser de insumo para implementar una solución BI. Habría que ahora ver esa base de datos, habría que ver su diagrama, sus tablas, y en función a ello plantear justamente ahora las preguntas de negocio. Y también podría ser la base de datos del proyecto anterior, de cuarto ciclo. Bueno, no recuerdo tu proyecto, el nombre de tu proyecto anterior, sería mentirte. En todo caso, me escribes por WhatsApp de forma interna, le tomas un pantallazo a tu diagrama y lo revisamos y lo vemos y te digo si es o no es factible, si se adecua o no, ¿no? Para este tipo de solución. Ya, profesor, listo. Gracias. Ok, bien jóvenes, eso sería todo entonces por el día de hoy. Muchas gracias, revisen el material. Volvemos más tarde, creo que tenemos una 11 y hora 40. más tarde, 11 y sí, 11 y 40. 40, ¿verdad? Once y Sí. 40 con el diseño y evaluación de proyectos. Bien, eso sería todo, nos vemos, cuídense, chau chau. Chao, nos Ya, vemos. profe, quedamos, cuídense. Ok, hasta luego.